Hola María Eugenia, ¿cómo está? Bien, Adriana, tú, gracias. Bienvenida. Adriana, tú me dices cuándo comenzamos. Es que Beatriz, no sé si tiene más gente en espera. Siguen llegando personas, Hola, buenas aún tardes. se están conectando, pero como ustedes prefieren. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, un Buenas gusto. tardes. Tú nos indicas, Beatriz, si ya... Buenas tardes. Sí, podemos comenzar. Oye, el internet está malísimo, ¿eh? eh, lo que pasa es que además en el caso nuestro, como estamos conectando con mucha gente, es lento. Empieza a poquito, por eso nos tardamos en que fueran ingresando algunos. He tenido problemas acá incluso para abrir el correo. En Valdivia hay problemas, parece, con internet. Ah, escucha. Bueno, también entendemos que hay gente de todo Chile y algunos están obviamente con problemas de conexión. ¿En el sur está lloviendo o está con sol? Está La verdad, nublado. estos días ha habido bastante lluvia, pero hoy está nublado, frío. Y aquí nosotros Sol matándonos de calor, sol y lluvia. claro. Yo a las 7 comienzo, tengo clases, lamentablemente. No importa, profesora, se retira después usted a las 7. ¿Vamos a comenzar ya? Ya. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de cierre del curso Migración, Interculturalidad e Inclusión, Contextos y Prácticas en Comunidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA, impartido por el Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de esta Casa de Estudios Superiores. Dirige esta ceremonia el decano subrogante de la Facultad de Humanidades, doctor Jorge Castillo Sepúlveda, junto a la directora académica del Centro de Estudios Migratorios, la doctora Adriana Palomera Valenzuela, y la jefa del área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida, la señora María Eugenia Letelier. Destacamos la presencia de la señora Verónica Vergara Escalona, Violeta Delgado, Miguel Pedraza y el equipo área de trayectorias educativas y aprendizajes a lo largo de la vida de la División de Educación General del Ministerio de Educación, y nos acompaña en esta actividad la doctora Carmen Norambuena Carrasco, profesora emérita de la Universidad de Santiago de Chile. A continuación, dejamos con ustedes al decano subrogante de la Facultad de Humanidades, doctor Jorge Castillo Sepúlveda, quien dará unas palabras. Gracias, Byron. ¿Se escucha para confirmar? Sí, Sí, perfecto. Bueno, buenos días, perdón, buenas tardes ya. Ha sido un día bien intenso. Buenas tardes a todas y todos, a todas las personas que están conectadas. Un saludo a la profesora Norambuena, que no la veo, pero parece que está por ahí también. La verdad es que comentaba por interno Byron lo lindo que ha sido esta espera en que estén todas las personas conectadas. La verdad es que una sorpresa, una muy buena sorpresa, eh, considerar el número y la cantidad de personas que han participado de este curso bueno, que finaliza con esta instancia. Em, yo escribí algo que quisiera compartir con ustedes, quizás para transmitir lo significativo y cómo desde la Facultad de Humanidades, desde de la Universidad de Santiago de Chile, se experimenta este cierre del curso. Bueno, en primer lugar, saludarlos, saludar a las personas que han participado como estudiantes y también a los colegas y las colegas que han participado de esta instancia. Junto con agradecer la invitación a participar de este cierre del curso Migración, Interculturalidad e Inclusión, Contextos y Prácticas en Comunidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Em, Quizás corresponde en este momento reconocer
eh, lo que ha significado este curso y las pocas veces que se generan procesos que atiendan de manera tan oportuna y sensible a dinámicas que se encuentran en el mismo proceso de acontecer, es decir, en el mismo proceso, el mismo momento que ocurren, e intentamos comprenderlo. En este caso, evidentemente, la migración y el proceso y su impacto en el sistema educativo chileno. Desde la Facultad de Humanidades, en ese sentido, reconocemos y felicitamos la iniciativa del Ministerio de Educación y el Centro de Estudios Migratorios en el compromiso activo en la reflexión y en la promoción de la responsabilidad sobre estas dinámicas. Más allá de los grandes relatos por los que se ha abordado la migración en términos históricos y políticos, quizás el curso ha sido una instancia para explorar cómo ciertas dinámicas migratorias transforman y desafían nuestras prácticas cotidianas en las aulas, planteando retos, pero también oportunidades que implican instancias reflexivas como esta. Reflexividad que emerge quizás solo cuando se atiende críticamente a nuestros modos de actuar, a nuestros propios modos de actuar, y a su vez cuando se desarrollan ejercicios de profunda comprensión y empatía por las historias que acompañan a cada persona inmigrante. Historias que son contextos, dinámicas prácticas, formaciones materiales y sociales que implican también recomprendernos. Este espacio, en particular el Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades, se ha configurado como un núcleo reflexivo importantísimo para promover la investigación, la formación y la proyección de dinámicas políticas atendiendo a estas sensibilidades. De modo constante y activo, desde sus inicios, ha pretendido conectar teoría y práctica para contribuir desde la investigación y la colaboración con instituciones, comunidades y el gobierno, pretendiendo desde hace muchísimo tiempo situar la migración como un asunto de atención, pero no de atención como un espacio para focalizarnos, como un espacio de preocupación, sino de atención fundamentalmente en términos de cuidado, como un espacio eh, sobre el cual eh, atender a cómo nos relacionamos y cómo perpetuarlo también en las mejores condiciones. Queremos agradecer a cada persona que ha participado de este curso, al Ministerio de Educación por la convocatoria y al Centro de Estudios Migratorios por haber promovido este espacio. Esperamos que cada una y cada uno de ustedes desde ahora y de distintos modos, de alguna forma consideren entre las prácticas cotidianas o sus recuerdos el tránsito por lo que ha significado este curso y que el mismo curso se experimente de un modo significativo. Muchísimas gracias por participar y deseamos lo mejor en todo, a todas las personas que participan de este espacio, en todo lo que sigue. Muchas gracias, Byron, muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos y todas ustedes. Muchas gracias, decano, por sus palabras. A continuación, se va a dirigir a ustedes la señora María Eugenia Letelier, jefa del área de trayectorias educativas y aprendizajes a lo largo de la vida del Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en esta ceremonia de cierre de una actividad tan importante que nos ha involucrado a todos. Yo creo que junto con la Universidad de Santiago y en especial con el Centro de Estudios Migratorios, hemos hecho un recorrido, un camino de intercambio de experiencias y de intercambio de aprendizaje. Yo quiero agradecer ese camino y quiero agradecer a cada uno de ustedes, cada uno de los docentes, de los directivos de establecimiento educativo, de abrir este espacio, porque nos hace también, nos coloca el desafío de tener una política, de construir un país que sea realmente inclusivo. Yo creo que la interculturalidad también se aprende, como se aprende la inclusión, y se aprende desde la reflexión y desde la práctica. Para mí, la vivencia de este curso tiene justamente que ver con esto, cómo se articula esta vivencia, esta práctica cotidiana de muchos de ustedes como directores, como docentes, en que están con las personas que vienen de otros países, que tienen otra cultura y que encuentran en la educación con personas jóvenes y adultas un espacio de inclusión y un espacio para hacer, como un desafío para sus propios proyectos de vida. Por lo tanto, yo solo agradecer este momento, agradecer todo el trabajo que hay y agradecer también la presencia de Catherine Wolf, que me parece, yo hoy día en la mañana no la pude escuchar porque estamos con otros desafíos, pero
Agradezco especialmente su participación hoy día, que sin duda también constituye un proceso de coaprendizaje en este gran desafío que tenemos de lograr países que sean más democráticos, más inclusivos y que practiquen de verdad la interculturalidad. Gracias a todos y a todas. Y agradezco también el tiempo destinado. Yo sé que cada uno de ustedes, los tiempos de descanso, los tiempos con la familia, a veces se postergan por este tipo de actividades que nos hacen felices, pero que también nos hacen cansarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por sus palabras. Dejo a continuación a la directora académica del Centro de Estudios Migratorios, doctora Adriana Palomera Valenzuela, quien se dirigirá a ustedes. Bueno, buenas tardes. Primero que todo a todos los profesores, a los docentes, a la gente que trabaja en distintos lugares de Chile. Eh, Siempre me gusta mencionar que aquí en este momento hay gente que es de Chillán. No voy a mencionarlos a todos, si se me pasan algunos. Chillán, Talca, San Bernardo, había uno de más al sur que vi por ahí, de Antofagasta también, Quillota, Pica de Tarapacá, de Talagante, Vallenar, Talcahuano, ya, entre otros. Siempre creo que es muy importante dar cuenta de las personas que están acá, de distintos contextos. Ahí Magallanes también estaba mirando. Y agradezco, por supuesto, al vicedecano, Jorge, por dar las palabras, a María Eugenia desde el Ministerio de Educación. Eh, Quiero decir que nosotros nos hemos encontrado con el Ministerio de Educación, con colegas, ¿no? Porque soy profesora también. Muy gratos, personas muy amables que en general siempre están facilitando el proceso de trabajo que nos hacemos respecto a la capacitación. Estaba Karina Arboleda por ahí, Iván, estaba Verónica, Roberto, Violeta, entre otros, ¿no? No puedo dejar de eso. También agradezco al equipo del SEM que colaboró en esto, que son los profesores, pero también a un equipo administrativo, Beatriz, no sé, Byron, abajo está Alexandra, entre otros, ¿no? Y más que hablar muchas cosas más, porque la verdad es que queremos escuchar a Catherine, que es la importante hoy día para nosotros. Esto es una maravilla tenerla, así que nosotros estamos muy, muy contentos con esto. Y solamente quiero terminar con un poema de Galeano que dice: el dinero viaja sin aduanas ni problemas. Lo reciben besos y flores y sones de trompetas. Los trabajadores que migran, en cambio, emprenden una odisea que a veces termina en las profundidades del mar Mediterráneo, o del mar Caribe, o en los pedregales del río Bravo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, profesora Palomera. Bueno, a continuación se va a dirigir a ustedes nuestra invitada especial, a quien agradecemos profundamente haber aceptado la participación y el hecho de estar acá y poder comunicar a este público que nos ha acompañado en el desarrollo de este curso. Entonces dejo con ustedes a la doctora Catherine Walsh, quien es académica, activista, pedagoga y experta en interculturalidad, quien va a dar una charla magistral. Bueno, muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos y todas. Más que una conferencia magistral, también quiero tejer una conversación con ustedes. Yo sé que es un poco difícil cuando estamos virtualmente, ¿no? Pero también contarles un poco sobre mis propios caminos con la educación de adultos, la educación de jóvenes, la educación popular, o sea, las maneras que podemos ir entretejiendo experiencias, ¿no? Tal vez como algunos o algunas de ustedes saben, yo también soy inmigrante, pero inmigrante del norte al sur, que no es muy usual. Y obviamente podemos decir que también viene en condiciones de privilegio, ¿no? Pero nací en Estados Unidos, pero vivo 30 años, más de 30 años ya en Ecuador. Entonces, vengo también en esta experiencia. Entonces, inicialmente, contarle algo muy breve sobre, como dije, mis propias experiencias con esos temas de educación.
luego explicando y dándole un poco más de detalle, ¿no? Ya en los años 80 hasta los inicios de los 90, yo viví y trabajé en comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos. O sea, tal vez como ustedes saben, las y los puertorriqueños y puertorriqueñas no son principalmente inmigrantes, porque son estadounidenses. Con pasaporte estadounidense, Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos, pero no tiene los mismos derechos que los estadounidenses blancos. Es decir, el hecho que siendo una colonia, las y los que viven en la isla de Puerto Rico no pueden votar en elecciones aunque tienen un pasaporte norteamericano. Y cuando llegan, no al continente, siempre están tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Que sucede muchas veces también con migrantes acá en Chile y en otras partes, ¿no? Entonces es esta cuestión media extraña, ¿no? Pero también trabajé, sí, con comunidades inmigrantes dominicanas, haitianas, y vamos a ir tejiendo un poco con la experiencia de la inmigración en Chile, de haitianos y dominicanos, latinoamericanos de otras partes, también grupos asiáticos de China, de Vietnam, de Camboya y de africanos principalmente de Cabo Verde. Entonces ya en esos contextos, ya en los años, como digo, de 80s y 90s, apoyé mucho esas comunidades y los procesos educativos, particularmente de jóvenes y adultos en contextos muy complicados que le voy a explicar un poco más tarde en nuestra conversa, porque creo que ofrece unos elementos muy paralelos a lo que tal vez algunos de ustedes están viviendo en sus propias escuelas, ¿no? También trabajé en educación popular, ¿no? En esas comunidades y con educación de adultos, de mujeres y hombres. Y también pensando de cómo conectar los procesos de educación migrante, entre comillas, con los derechos. O sea, los derechos que tienen las personas, sea derechos humanos. En Estados Unidos fueron derechos lingüísticos, culturales, educativos, ¿no? Pero también trabajé en la capacitación docente de personas, maestras y maestros que sí estaban trabajando con esas comunidades, ¿no? Y una de las cosas que también voy a mencionar más adelante es la formación de lo que fue el primer programa en Estados Unidos de alfabetización, llamado así en esos tiempos, de la comunidad haitiana que venía a Estados Unidos sin procesos de educación previa, ¿no? Esas primeras olas de haitianos y haitianas que empezaron a salir en los 80s en masa y que muchos venían de zonas rurales y nunca tuvieron la experiencia de educación formal. Entonces llegaban y que no tenían destrezas de leer ni escribir, ni en creol, ni en francés, ni en inglés. Entonces formamos, y voy a este detalle luego, en Boston el primer programa que luego fue a Miami y Nueva York. Entonces tal vez compartir sus experiencias conecta con algunas de las experiencias de ustedes, ¿no? Entonces en eso yo digo que mis años muy pasados, anteriores, me hace pensar mucho sobre esa noción de migrante, ¿no? De educación en contextos migrantes. En Ecuador, los 30 años que estoy ahí, he trabajado muy de cerca con programas educativos organizados por comunidades indígenas y también afrodescendientes. Entonces, si hay interés, también podemos compartir algunos elementos sobre eso. Inclusive el uso de la memoria colectiva, que también es otro tema muy importante en esas experiencias, ¿no? De las memorias mismas que traen las y los migrantes, ¿no? Y de cómo hacemos parte del proceso educativo. Pero bueno,
lo que pensé, si están de acuerdo, es partir de unas preguntas mías que podemos ir conversando un poco. Y con eso voy a compartir pantalla con esta computadora. A ver, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, entonces lo voy a... Sí, lo voy a hacer. Esta computadora que no es mía, estoy... ¿Ya? ¿Le ven grande? Sí. Ya, ok. Entonces, un poco en conversación aquí con el Centro de Estudios Migrantes, etcétera. Una idea de, bueno, cómo pensamos en la cuestión de migraciones, en interculturalidades, ¿no? Y educaciones en perspectiva de colonial. Y voy a explicar qué es eso, ¿no? Pero es uno de los intereses míos más importantes hoy. Entonces, tengo 4 preguntas. Y esas preguntas, en cierta manera, no sé si algunos de ustedes han escuchado de lo que habló Paulo Freire hace años de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que esta pregunta que nos hace pensar conjuntamente y que no necesariamente tiene respuesta directa, ¿no? Eh, entonces, tengo 4 preguntas que quiero conversar con ustedes hoy. Pregunto, ¿qué es un migrante? ¿Y qué es la migración aquí en Chile, particularmente hoy? ¿Y cómo es importante y por qué problematizar esos términos? Segunda pregunta que tengo es cómo y qué implica tener una perspectiva decolonial, que le voy a explicar qué es eso, con relación a las y los migrantes, las migraciones y sus realidades. ¿Cómo pensar la interculturalidad al respecto? Desde las políticas del Estado actual, desde las prácticas educativas tal vez de ustedes. Y finalmente, ¿cómo pensar, hacer, caminar educaciones en plural, en perspectiva y praxis decolonial y intercultural? Entonces, ustedes después, ya terminando este curso, me imagino que han abordado un montón de temas y desde sus propias experiencias, pero yo quiero también compartir algunas de las mías y podemos ver cómo podemos ir dialogando sobre eso. Entonces, ya no está moviendo la pantalla. Un ratito. Ya. Entonces, yo pregunto a ustedes que conocen, que trabajan en todo eso, ¿qué es un migrante en el contexto chileno? Entonces, lo que yo propongo es que pone en chat, ¿no? Unas palabras, descripciones cortitas. Si alguien quiere decir algo cortito, porque tenemos tantas personas, no podemos abrir a todos, pero si alguien quiere dar 2 o 3 palabras al respecto, y lo que vamos a estar haciendo acá es mapeando un poco, ¿no? ¿Qué es eso de migrante? Acá. ¿Se puede ir notando? Y si alguien quiere decir, así abriendo el micrófono. Bueno, por aquí, desde la provincia de San Antonio, litoral de los Poetas, un migrante es una persona extranjera que radica en nuestro país. Ok. ¿Quién más? Pienso que migrante es un término muy amplio y que está indicando que hay una necesidad de desplazarse hacia otro lugar. Hola, ¿Alguien más? para mí también migrar
puede ser ya de forma interna dentro de lo que uno conoce como país o hacia el extranjero. Lo pongo como en mi caso, que yo nací en Santiago, me eduqué todo y ahora vivo en la región de Atacama. Hice lo que es un proceso de migración en mi caso también. ¿Alguien más? Catherine, ¿te puedo leer algunos de los comentarios que han dejado en el chat si gustas? Sí, sí. Y Ya, Mónica está aquí ayudándome a anotar algunos. Ajá. Gloria Rato dice, bueno, migrar por una necesidad de desplazarse. Katia Delia Rivera señala una persona que se traslada hacia un país que no es su país de origen. Bueno, alguien que está como, lo dijo como Palestina libre, habla de un ser humano. Maritza dice persona extranjera que reside en el país o que ha solicitado permiso de residencia en Chile. Juanita es una persona que deja su zona de confort muchas veces. Rubén, migrante es la persona que se traslada a otro lugar que no es suyo. Alejandra, alguien que deja su nación por cubrir sus necesidades, tratando o buscando de cubrir y subsanar esas necesidades. Migrar es un derecho humano. Son algunas de las respuestas que ponen los participantes. Ya, perfecto. Muchas gracias, Byron. Eh, ¿Y quién define quién es un migrante? O sea, hay esas definiciones, ¿no es cierto? De la persona desplazada que cambia de lugar, etcétera. Pero hay una definición en Chile de quién es un migrante. ¿O es solamente la autoidentificación de las personas? Michelle señala en el chat, Catherine, personas debido a un contexto quieren moverse a otro lugar que incluso puede ser desconocido en búsqueda de mejores oportunidades. Eh, Alguien que se traslada de su lugar de origen con propósito definido, señala Karina. ¿Y quiénes son los migrantes acá? ¿A alguien le gustaría tomar la palabra para responder la pregunta de Catherine? María Cristina señala en el chat, de algún modo uno mismo se define como migrante, pero son los otros quienes residen con mayor tiempo en un... Y pregunto nuevamente, ¿quién define quién es un migrante? Hay una institucionalización en una Sí. Por institución que ejemplo, la hace. OIM, la OIM, Organización Internacional de Migrantes. También hay algunas otras instituciones declaradas por las Naciones Unidas. En realidad, yo creo que tiene que ver con las oficinas de los migrantes. Y la idea es justamente poder proteger a aquellas personas que se trasladan por necesidades económicas o laborales a sus lugares, digamos, se trasladan desde su confort, como decía la compañera. Entonces, por tanto, en los mismos países señalan y hay instituciones que resguardan aquello. Claramente, muchas por definir. Eso sería mi opinión. Muchas gracias.
¿Alguien más? Sí, Christopher, que tiene la mano. Sí, hola, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Buenas tardes. Mire, lo que es definición en sí, yo tengo entendido que nosotros nos guiamos por las definiciones internacionales que hacen básicamente la diferencia entre lo que es migrar, o sea, ser inmigrante y ser emigrante. Entonces, esas son las dos definiciones como básicas, digamos, o las diferencias que se hacen en este país. Eh, Posterior a eso, yo diría o me la jugaría porque la definición en general es la que se da, ¿cierto?, desde el Estado y que guarda relación con lo que dicen los colegas, o sea, con el desplazamiento. Ahora, si usted pregunta en Chile, viéndolo geográficamente, claro, como concepto o definición, yo creo que es una la definición, ¿cierto? Pero la migración tiene diferentes caras según a la región que uno vaya. Por ejemplo, es diferente la migración del sur de Chile a la migración del norte. El otro día entrevistaba a un estudiante haitiano y claro, o sea, él tenía preferencias, digamos, de qué regiones él le gustaba más estar que otras y eso pasa netamente por temas subjetivos. Es decir, por el recibimiento, por el confort, por temas socioemocionales. Él decía que le agradaba mucho el sur, que es mi caso, que llegó a Chiloé porque él encuentra todo que es pequeño. Entonces él tiene todo a mano, tiene todos los servicios básicos a mano. Entonces eso, yo partiría por hacer como esa diferencia del inmigrar y el emigrar, que es como lo que más nos recalca. claro, claro. Muchas gracias. Eso es muy Eh, importante. ca- Ujú. También puedo aportar con un pequeño comentario a propósito de lo que señalas, que fue algo que lo conversamos en el primer módulo del curso, que fue un dato a lo mejor que pudieron haber olvidado, pero cuando empezamos a hablar de las migraciones en perspectiva histórica, en la primera sesión hablamos de la paz de Westfalia. Y la paz de Westfalia está relacionada con la formación de los estados y cuando comienza a definirse un otro en términos de Estado-nación moderno. Y yo creo que también tu pregunta va asociada a cómo se configura a partir de ese hito en 1640 y algo, si no me equivoco, se empieza a configurar esta noción de migrante moderno, porque es una noción moderna de lo que es una persona migrante. Claro. Ese era mi pequeño aporte. Sí, sí, sí. Muchas gracias. O sea, sí, por eso hago esta pregunta, porque a veces los términos como migrante, como migración, no hace ver las historias que están atrás. Asume una categoría homogeneizante de qué es un migrante, ¿no? Cuando sabemos que las mismas personas que han migrado a Chile tienen historias muy distintas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay un término que, por lo menos en la política, pero también en las políticas educativas, que va categorizando, sí como los otros, pero los otros cuyas historias sobre sus experiencias, inclusive en sus países, son muy distintos, ¿no? Entonces, para mí, como también como educadora, me hace sentir algo incómoda con este término. O sea, ¿cómo podemos no eliminar el término, pero ampliar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las mismas condiciones, por ejemplo, que marca una persona despojada de su propio territorio y tiene que llegar a Chile en condiciones así, versus una persona que decide migrar, podemos decir de manera más voluntaria, ¿no? Eh, entonces, como maestras y maestros, ¿qué sucede cuando tenemos que ajustar nuestra actividad en el aula
¿no? A poblaciones migrantes, que como dijo alguien que puede ser migrantes internos o personas inmigrantes que vienen de afuera, ¿no? Cuyos contextos son muy distintos. Y cómo agrupar, ¿no? O sea, yo creo que lo que estoy proponiendo es que partimos un poco de mismos términos que utilizamos, ¿no? Digo, no lo botamos a la basura, pero de tensionarlo permite traer otras reflexiones, ¿no? O sea, de personas, como dije, despojadas, desplazadas, desterritorializadas, desterradas, desarraigadas, ¿no? Que es muy distinto que una persona que, como tú dices, Byron, que las primeras olas de migración, que fueron así un tipo de migración más deseada, para supuestamente mejorar la raza aquí en Chile, ¿no? Entonces, en este primer momento, con mi pregunta, voy en eso. O sea, pensamos un poco sobre las historias distintas de las y los estudiantes que ustedes tienen, cuyos contextos son muy distintos. O sea, lo que mencionó Christopher entrevistando a una persona haitiana, cuya experiencia, me imagino, aquí en Chile es muy distinto a un venezolano, ¿no? Y vamos a ir un poco indagando más. Entonces, déjame ver si puedo mover esto. Entonces, hago una segunda pregunta que va conectando un poco de lo que estoy empezando a apuntar acá, ¿no? Y eso es que implica o cómo tener una perspectiva decolonial con relación a esta noción de migrantes, de migraciones, pero también con sus realidades. ¿Y qué mismo estoy hablando cuando hablo de lo decolonial, ¿no? O descolonial. Y voy a explicar un poquito, ¿no? Que podemos decir que tanto en Chile como en Ecuador, como en cualquier país del mundo, pero particularmente de América del Sur, existe una estructura de poder y a veces es muy difícil describir qué es esta estructura. Pero algo que empezó hace más de 500 años, ¿no? En esos territorios. Y formó algo acá que es muy importante porque nació en América Latina y después viajó por todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que a veces llamamos un tipo de sistema o matriz colonial de poder, o la palabra que yo digo a veces es una palabrota, la colonialidad, ¿no? Que es esta noción que el proceso colonial no terminó, sino sigue existiendo, pero se va cambiando, reconfigurándose todo tiempo, ¿no? Pero este modelo o matriz de poder es muy importante pensar con relación para mí de migrantes, de migración, de migrantes. Porque cuando se estableció hace 500 años y sigue funcionando así, había una clasificación social, ¿no? Basado más que todo en la idea de raza, la idea, ¿no? Imponer esta noción que alguna gente son superiores y alguna gente son inferiores, que sabemos que es una mentira, pero funciona. Entonces hace pensar esta clasificación racial, étnica y también de género, ¿no? ¿Cómo sigue funcionando y cómo empezó a funcionar acá en América Latina con la llamada conquista o lo que yo prefiero llamar la invasión colonial, ¿no? Entonces se estableció eso.
O sea, la gente más blanca y inicialmente los europeos son supuestamente más superiores en esta línea jerárquica. Yo digo supuestamente porque es mentira, pero nos hace pensar así, internalizar. Y los sistemas educativos también, en cierta manera, siguen replicando esta noción, a pesar, como vamos a hablar un poco más luego, de la interculturalidad o la inclusión, ¿no? Entonces, con eso, el racismo y el sexismo estructural, no estoy hablando de actitudes de personas, sino cómo funciona un sistema y cómo eso conecta con el saber y los conocimientos. O sea, la noción que el mejor conocimiento, el conocimiento científico, está producido en el norte, en los países europeos, en Estados Unidos y tal vez acá en Chile, replicado por académicos cuyo pensamiento está muy conectado al norte y no necesariamente al sur, ¿no? Entonces, los conocimientos que típicamente tienen valor en el mundo educativo, universitario y también en las escuelas sigue siendo así, ¿no? Y la gente común y corriente que produce su propio conocimiento y saber no está valorizado. Y peor cuando esta persona es migrante. Y peor cuando este migrante es una persona de color, una persona que ha sido racializada. Y podemos decir, más abajo en esta jerarquía son las mujeres racializadas. O sea, cómo funciona la cuestión de racialización y de género juntos, ¿no? De cómo afecta a quien es considerado más humano en esta jerarquía, ¿no? Pero también cómo existe, cómo empezó hace 500 años y sigue dando un tipo de colonialidad de la naturaleza, de la madre tierra, la madre naturaleza. Es decir, de todo lo relacional que existió y sigue existiendo en muchas comunidades, inclusive comunidades de pueblos originarios, cómo se rompe y la noción de desarrollo, de progreso, etcétera, forma parte. Entonces, en eso lo pongo este corazón en la mitad de cómo la modernidad, el occidentalismo, el cristianismo, el patriarcado y el mismo capitalismo es parte de este sistema. No es algo muy complejo, es algo que vivimos en la manera cotidiana, pero hay veces que no siempre damos cuenta, ¿no? De cómo la sociedad actual y cómo los procesos educativos actuales muchas veces sigue produciendo, reproduciendo esta estructura de poder, ¿no? Entonces, me hace pensar, ¿no? De abrir hacia la posibilidad, por ejemplo, ¿no? De una perspectiva, una praxis, unas pedagogías de colonia, ¿no? También siempre ha existido, porque la gente siempre ha cuestionado este sistema, tratando de cultivar modos muy distintos, ¿no? De saber, de pensar, de sentir, etcétera, a pesar de este modelo. Pero lo que me preocupa es qué sucede con las poblaciones llamadas migrantes. Porque de lo que conozco de Chile, también hay una noción de quién es chileno y quién no, ¿no? ¿Quién podría tener acceso a ser chileno o chilena y no, ¿no? Y yo creo que es eso, en parte, una perspectiva tal vez de ampliar o de contribuir a lo que ustedes han venido pensando en este curso, ¿no? Esta imagen que ven aquí de sus flores amarillas creciendo es parte de lo que yo entiendo como las grietas o las fisuras en el sistema. Esta imagen viene de mi encuentro con una grieta en mi casa en Ecuador,
que apareció en las gradas que subo todos. Y un día aparecen esas flores y empecé a pensar, si este sistema de poder que está tan presente en la educación, pero a veces que en verdad no lo pensamos, ¿no? Pero que está tan presente, si esas flores pueden romper la piedra, ¿no? El cemento y, y florecer, ¿no también podemos pensar en parte que nuestro trabajo como maestros y maestros también es abrir grietas? Abrir grietas en esos espacios educativos con jóvenes, con adultos, ¿no? Haciendo algo distinto. No simplemente preparándoles para entrar a la sociedad chilena, ¿no? Sino también para que ellos traen sus propias historias, sus propias narrativas, sus propios saberes migrantes, y hacemos eso parte del sistema o de los procesos educativos que podemos ir construyendo, que tal vez el sistema dominante de la educación no hace. Entonces, yo creo que eso es una forma de ir pensando que de traer la pregunta por lo colonial y decolonial hoy tiene mucho que ver con eso. O sea, cómo ciertos grupos migrantes tienen más ventajas que otros, ¿no? Y de qué manera podemos decir la cuestión de racialización y de género tiene algo que ver con eso. Entonces, voy preguntando, pensando, ¿no? ¿Cómo ha operado esta colonialidad, esta matriz colonial de poder con respecto a la inmigración acá en Chile? Con la idea de razas, el racismo estructural y las prácticas de etnización y racialización, ¿no? O sea, pensando en la migración invitada o deseada, que fue en un momento, como ustedes bien saben, ¿no? Que traía gente de varios países europeos para blanquear, para supuestamente mejorar la raza acá. Algo que sucedió en Argentina, en otros países de la región, ¿no? Y al mismo tiempo la eliminación o el intento de eliminar muchos de los pueblos originarios, aunque logrado resistir y seguir existiendo, ¿no? Pero pregunto, si no hay una migración tolerada hoy. Por ejemplo, venezolanos y venezolanas que vienen con títulos de médicos, de abogados, de abogadas, de profesionales, tal vez, no sé, eso otra vez es una pregunta, ¿no? Si esta inmigración está aceptada, tolerada, que esas personas pueden integrarse en el sistema laboral acá en Chile, ser profesionales tal vez, en tales universidades tal vez, ¿no? De llegar a ser chilenos y chilenas tal vez. Pero ¿qué sucede con las movilidades menos deseadas o no deseadas, ¿no? Y escuché que alguien, por lo menos una persona que está conectada, no sé si hay más, viene de Antofagasta. Conozco algo de la experiencia de Antofagasta y las y los afrocolombianos, ¿no? Que empezaron particularmente desde 2000, si no estoy mal, llegaron en números grandes y durante las últimas 2 décadas podemos hacer más y más, ¿no? Entonces, sospecho, no sé con certeza, sospecho que tal vez la experiencia afrocolombiana no ha sido la misma experiencia que ha vivido, por ejemplo, venezolanos y venezolanas que vienen con títulos profesionales.
¿no? Pero también de cómo entra en juego en eso, de ser afrodescendientes, ¿no? De cómo la cuestión de racialización y racismo estructural sigue funcionando en el contexto chileno, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes, particularmente las personas que sí están trabajando en Antofagasta, saben un poco de la experiencia de dónde vienen esos afrocolombianos y afrocolombianos. El contexto particularmente de Buenaventura, del Pacífico colombiano, siendo uno de los lugares más violentos en América Latina hoy y particularmente en Colombia. Entonces, pregunto otra vez, si la palabra migrante como palabra que tiene la tendencia de homogeneizar, también debería ser tensionada, ¿no? Cuando pensamos quiénes son esas personas que vienen y de qué condiciones en su país de origen han vivido y sus razones de venir acá, a Chile. ¿Con qué expectativas? Pero también con qué dificultades, ¿no? De entrar, como ha sido la experiencia de algunos afrocolombianos y afrocolombianos, de entrar al mundo laboral, de enfrentar el racismo estructural que sigue existiendo aquí en Chile, ¿no? Por ejemplo, de muchas de las mujeres colombianas de ser vistas como objetos sexuales. O sea, de cómo podemos ir otra vez, digo, tensionando la noción de migración y inmigrante, pero también pensar en esos contextos tan distintos de ustedes de hacer programas para jóvenes y adultos, que me imagino de trabajar en contextos con afrocolombianos y afrocolombianos no es lo mismo que trabajar tal vez con poblaciones venezolanas. ¿Y qué sucede con las poblaciones haitianas? ¿No? Y también dominicanas, donde hay una fuerte tensión entre haitianas y dominicanas. Entonces, todos esos contextos me hacen pensar que no es tan fácil hablar de educación migrante, porque los contextos son tan distintos, ¿no es cierto? Aquí pongo la referencia de una tesis de una estudiante mía, una afrocolombiana que hizo una tesis sobre esos procesos migrantes entre Buenaventura, Colombia y Antofagasta, donde documenta con entrevistas en profundidad con personas viviendo en Antofagasta que vinieron en distintos momentos y también gente que estuvieron en personas que estuvo en Antofagasta y regresaron a Buenaventura o que tienen parientes todavía en Buenaventura pero están viviendo en Antofagasta y un poco la relación entre estas dos cosas, porque muchas veces y como ustedes en sus reflexiones al inicio dijeron, o sea, esta cuestión de migrante, de desplazarse, de buscar oportunidades en otro lugar, de trasladarse a otro país. En el caso de lo que entiendo, de muchas de las afrocolombianas y afrocolombianos, su deseo es regresar a Colombia. No es necesariamente quedarse aquí, pero por la violencia vivida están aquí, ¿no? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes tiene algo que decir al respecto, pero esta diferenciación entre migración tolerada y migración o más bien movilidades no tan deseadas por la sociedad chilena, ¿no? Y la cuestión de cómo funciona el racismo estructural. ¿Hay un comentario breve al respecto?
Ah, qué bueno que esta persona que puso Free Palestine, Palestina libre. Sí, persona, por favor, Profesora, hable. buenas tardes. Mire, en breve, una experiencia. Cuando yo inicié la unidad de demografía en el segundo nivel, estaba con estudiantes colombianas, estudiantes haitianos. Había una estudiante colombiana que era de piel blanca, de ojos claros. Y yo para iniciar la unidad pregunté cómo ha sido su experiencia en Chile, pensando que iba a ser una experiencia grata, feliz, etcétera. La alumna colombiana de piel blanca y ojos claros prorrumpió en llanto porque dijo que cuando la recibieron la maltrataron por el hecho de que Colombia se asociaba con la droga, etcétera, y que ella se venía a prostituir. Y bueno, con el tiempo ella logró abrirse un camino en Chile, ¿verdad? Y fue doloroso. Y cuando le pregunté a los jóvenes haitianos cómo había sido su experiencia en Chile, yo pensé que ellos iban no estoy diciendo que sea una experiencia válida en general, solo estoy compartiendo mi experiencia. Que ellos iban a hablar de algo positivo, ellos clavaron la mirada al suelo como si fuera una ocasión de duelo. Y la pregunta mía quedó hasta ahí y tuvimos que empezar con los contenidos. Gracias, muy amable. No, muchas gracias. Entonces, obviamente, o sea, las experiencias individuales, ¿no? Cada uno tiene su historia, su cuento, su propia experiencia. Países que sí, podemos decir, donde la inmigración no es deseada por los estereotipos o la manera de pensar el país, como tú dices, de pensar Colombia, ¿no? Tengo que decir que hoy en día Ecuador es número 1, empezando este año del 2024, inmigración de toda América Latina. O sea, las migraciones que antes de Venezuela, de Honduras, pensando en América Central, o también de Colombia, no es tan grande que el Ecuador porque estamos viviendo tiempos muy, muy complejos. También con la cuestión, podemos decir, el crimen relacionado a lo narco, que es algo nuevo en Ecuador, pero ha tomado muchas fuerzas. Entonces, en este momento las migraciones están caminando, la mayoría, al norte, pero sabemos con el nuevo gobierno de Estados Unidos, eso se va a complicar aún más. Entonces, yo sé que hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas acá, pero yo sospecho que en los próximos meses y años va a ampliar muchísimo la experiencia ecuatoriana acá en Chile, que trae también una serie de otras cosas, ¿no? Pero de entender sus diferencias, eh, y digo que no es lo mismo de ser una persona de ojos claros y piel más blanca que ser una persona visto como afrodescendiente. Aunque puede ser que existe experiencias individuales donde no han tenido que confrontar problemas, ¿no? Pero yo digo, desde mi perspectiva, que estar mal, pero que el racismo estructural que sigue existiendo en toda América Latina, incluyendo a Chile, es algo que debería afectar en cierta manera cómo pensamos la cuestión de migración, pero también, y gracias a la persona con el nombre Free Palestine, eh, de hacer presente esas historias. Yo creo que es parte de nuestro trabajo como maestros y maestros, docentes, profesores, de buscar esas narraciones, escuchar esas voces y también hacerlo parte de nuestro propio currículum. Entonces, ya quiero conectar eso con la interculturalidad, ¿no?
Yo sé que aquí en Chile hay mucho discurso sobre la interculturalidad, pero yo pregunto qué mismo estamos entendiendo por interculturalidad. Y aquí algunas ideas para compartir, ¿no? Algunos de ustedes saben que yo he trabajado en la interculturalidad hace mucho, mucho tiempo, no por un interés mío de investigación, sino por mi cercanía, particularmente en los años 90 con el movimiento indígena en Ecuador, que puso en su proyecto político la interculturalidad como un proyecto político y epistémico, es decir, relacionado al conocimiento. Entonces, mi manera de pensar la interculturalidad está conectado a eso, pero yo he venido pensando, ¿no? Que tal vez una manera de pensar la interculturalidad es la cuestión relacional, es decir, que siempre ha existido, ¿no? Lo que aquí sigue llamando en Chile el llamado Encuentro de Dos Mundos, que fue hace poco, el 12 de octubre, ¿no? O la marcha de pueblos indígenas que... Yo tengo una regla segura porque no familia, entonces yo... Sí, no, no, tengo claro. Bueno, la marcha del 13 de octubre, ¿no? De los pueblos indígenas acá en Santiago, Día de Resistencia, y no Día del Encuentro de Dos Mundos. Y bueno, ahí, güey. Pero de seguir pensando que la interculturalidad solamente es algo relacional, un contacto de culturas, algunos que vienen de afuera en términos de migrantes o algunas culturas subalternizadas, entre comillas, mantiene la noción que hay una cultura dominante. Y yo pregunto, si no es la meta de interculturalidad romper la noción de una cultura dominante. Entonces, esas perspectivas aquí que yo le llamo la perspectiva de las bolas, la bola más grande Ahora, es la entonces está con cultura nosotros. dominante y tenemos... No, ¿por qué? ¿Cuáles son las pegas que tiene? ¿Y por qué no se lo puede decir yo así? Estamos listos. Porque el padén se somete a... Disculpa, Carlos Alfonso, por favor, apague el Pueden micrófono. apagar. Ya, ok. Entonces, si la cuestión es que esos grupos migrantes o esas culturas que siguen siendo inferiorizadas aquí en Chile, particularmente los pueblo nación mapuche o pueblos originarios, que siguen siendo inferiorizados en esta jerarquía, ¿no? Si la interculturalidad es solamente que esas culturas tienen que acercarse a la cultura dominante, y si eso en cierta forma no es, no simplemente inferiorizando, subalternizando los grupos distintos, sino también es decir que hay una cultura superior que lo dominante. Entonces, claro, a lo largo de los años y aquí en Chile también, hay una política cada vez más presente del Ministerio de Educación, también de otros ministerios, de pensar la interculturalidad para todos. Y por eso incluyo esto que saqué de la página del Ministerio de Educación, ¿no? De la noción de conectar la interculturalidad con la inclusión, la convivencia, ¿no? Pero lo que yo he visto en otros países es que muchas veces la interculturalidad llega a ser funcional al sistema. Es decir, que reconocemos la diversidad para incluirlo, pero no cambiamos la estructura social. Entonces pregunto si eso no también está sucediendo acá en Chile, ¿no? O sea que hay un reconocimiento hoy en día de grupos migrantes, de pueblos originarios, que ha cambiado la estructura social de Chile, o sigue existiendo una cultura dominante, un poder dominante, donde podemos incluir las otras y los otros sin cambiar la estructura para todos.
O sea, eso es en parte lo que ha sido utilitario al neoliberalismo, llamado liberal, pero también progresista, ¿no? Eso es algo que hemos vivido en Ecuador, por ejemplo. Entonces, otra manera, una manera distinta, ¿no? De pensar la interculturalidad no simplemente como la inclusión dentro de lo establecido, sino de cómo construimos un proyecto que es una construcción continua, no es algo que puede existir en esos momentos, pero de pensar en un proyecto político, epistémico de existencia que busca en un momento futuro no tener esta desigualdad tan profundo entre grupos, pero que cada cultura, con las múltiples culturas que hay, ¿no? Acá en Chile, tiene las mismas oportunidades, tiene las mismas igualdades, tiene las mismas posibilidades en esta sociedad. O sea, más o menos esas bolitas iguales en tamaño, donde hay este intercambio continuo, donde también es posible lo propio. Y yo creo que eso es muy importante. La cuestión de construir procesos de interculturalizar reconoce que inclusive con grupos migrantes también necesitan sus espacios propios, ¿no? Durante hoy día en el almuerzo estamos conversando con una compañera que mencionó que la dificultad en un aula de tener un grupo de estudiantes haitianos, otros colombianos, otros venezolanos, y empiezan a tener conflictos entre sí, porque sus experiencias de vida son muy distintas, inclusive sus experiencias de vida aquí en Chile, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay también de trabajar momentos en el aula que los colombianos pueden juntarse, los venezolanos pueden juntarse, los haitianos pueden juntarse y también narrar sus propias experiencias entre sí de manera propia, ¿no? Porque eso también es fortalecer esos, podemos decir, identidades, territorialidades, de dónde vienen. Entonces, para mí, de pensar la interculturalidad de forma más crítica, es eso de partir, de reconocer que hay un problema, que es colonial, que es estructural, que es racial, que sigue dándose. No negamos eso. De pensamos que parte de nuestro trabajo como maestros y maestros es buscar cómo transformar esas instituciones y estructuras de poder, pero pensando a veces lo poco que podemos hacer, y por eso me sirven las grietas, esos espacios que sí podemos abrir a pesar de todo, ¿no? Y de entender que la interculturalidad no es una cuestión lineal, que ya llegamos y ya tenemos un proceso intercultural en nuestras escuelas, en nuestras aulas, etcétera, sino es un proceso continuo que nunca termina, ¿no? Entonces, por eso mismo, yo digo, también tenemos que tensionar la palabra interculturalidad y de preguntar qué mismo estamos hablando. No sé, en este curso, no, las discusiones que han tenido, pero yo creo que también de tensionarlo, de cuestionarlo, de qué mismo estamos hablando cuando hablamos de inclusión. Inclusión en una sociedad ya establecida, ¿no? O de también empezamos a construir otro tipo de sociedad. ¿Y cómo? Entonces, para mí también las preguntas por los cómo son muy centrales. Entonces, ya llego a mi último punto. Y eso es cómo pensar, cómo hacer, cómo caminar o encaminar educaciones distintas, que tienen una perspectiva y una praxis, unos elementos pedagógicos, interculturales y decoloniales, entendiendo que hay una conexión directa, ¿no? Entonces, muy brevemente, quiero contarles algo de mis propias experiencias que mencioné al inicio, ¿no? Trabajé con Paulo Freire, que mencioné eso,
Y aquí hay una foto de 84, de hace muchos años atrás, yo jovencita. Y ahí estoy con dos colegas puertorriqueños con quien trabajé en la universidad. Y trabajé con Paulo, como mencioné, en programas de educación popular en las comunidades puertorriqueñas y también coenseñamos un seminario. Entonces, Paulo, para mí, un amigo, un colega y también mi maestro, ¿no? Entonces, cuando pienso, claro, en la educación de adultos, con jóvenes y todo, aprendí muchísimo de Paulo, ¿no? En su tiempo. Entonces, mencionar eso también es muy importante. Pero también mencioné la situación de los haitianos y aquí incluyo un enlace que es un texto en inglés y creol haitiano sobre el programa de alfabetización que mencioné. Y le doy muy breve la historia de eso. Ya en los años 80, como dije antes, la comunidad haitiana empezó a crecer muy rápidamente en Estados Unidos, en 3 ciudades, en Boston, en Nueva York y Miami, ¿no? Y venía mucha gente en condiciones muy complicadas económicamente y muchas que no tenían ninguna experiencia educativa, que no tenía habilidades, capacidades de leer y escribir en ningún idioma. Y los sistemas escolares en Estados Unidos no sabían qué hacer con ellos. Entonces le pusieron en clases de educación especial. O sea, como tenía un problema psicológico, mental, etcétera, cuando no, simplemente nunca tuvieron la experiencia de educación. Y me imagino que ustedes han encontrado algunos estudiantes así. Entonces, algunos amigos, maestros haitianos me propusieron a trabajar conjuntamente en un programa de cómo construir un programa de alfabetización primero en creol y luego en segunda lengua, que en este caso fue inglés, ¿no? Pero iniciamos en creol y utilizamos mucho de lo que tal vez ustedes también piensan o utilizan en sus aulas de educación popular, ¿no? O sea, esas cuestiones de ¿No que estoy aquí en una fotos, reunión? Po? fotos, Sí, dibujos, nosotros no terminamos nunca. eh, relacionado a las realidades vividas, ¿no? Que fue muy difícil para la comunidad haitiana, los jóvenes, porque pensaban cuando venía viendo estudiantes en la misma escuela, colegio, afroamericanos, pensaba que podía hacer algo de alianza, pero fueron totalmente rechazados por los afroamericanos. Entonces, de tener la posibilidad de partir de su propia realidad, de pensar primero en creol, con maestros y maestras en creol, fue muy importante. Entonces, esos estudiantes que tenían más o menos entre 14 a 24 años, tal vez edades muy similares a algunos de los estudiantes tienen ustedes, a lo largo de los años, durante este programa, lograr no simplemente mejorar o desarrollar sus capacidades de lectura y escritura, sino también de entrar el mundo académico y el mundo laboral con mucho más éxito, podemos decir. Entonces, en 99, los maestros y maestras y yo conectándome con ellos y ellas, hice una evaluación de este programa. El programa que luego fue implementado en Nueva York y Miami. Y es increíble, estudiantes que llegaban sin nada de experiencia en escritura o lectura, algunos terminaban siendo abogados, abogadas, médicos y médicas, con mucho éxito en las universidades. Y cuando preguntaban cómo así, ¿no? A los estudiantes dijeron la posibilidad de tener un espacio propio, también buscando la manera de integrarnos en el contexto
del nuevo país como migrantes, pero también partir de una perspectiva propia, conectada con nuestras realidades, no solamente realidades vividas en Haití, sino realidades como comunidad haitiana en Estados Unidos. Y ahí hago la conexión con comunidad haitiana en Chile, ¿no? Permitió que podían ya muchos estudios en la universidad y entrar al mundo laboral. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Otra experiencia similar conectado fue con dominicanos y dominicanas, principalmente jóvenes que llegaban ya igual en los 80s, principios de los 90s en Estados Unidos, de áreas rurales de la República Dominicana, igual sin experiencia previa de educación, otra vez puestos en programas de educación especial y que nadie tenía ni interés trabajar con ellos. Y pasé 1 año y medio en el aula trabajando con ellos, utilizando, en este tiempo no había celulares, pero utilizando video, donde hicieron unos videos sobre su realidad de tener que trabajar en fábricas en la noche, llegar a las 7 de la mañana a estudiar, ¿no? En un sistema donde el racismo también fue muy difícil y muy tenaz para ellos. Pero también como muchas escuelas no tomaban en cuenta la realidad de cuántos estudiantes que tienen que trabajar también y no solamente estudiar. Entonces, por medio de video que ellos y ellas mismos filmaron, por medio de fotonovelas sobre sus realidades, empezamos también a documentar y ellos mismos empezaron a argumentar que necesitaban escribir para contar sobre sus vidas. Y eso fue el interés y motivación de crear fotonovelas que leían otros estudiantes y empezaron a entender un poco de qué implicaba ser dominicana, ¿no? Fuera de su país de origen y enfrentar un sistema de vida muy distinta. Entonces yo creo que esas experiencias son importantes, ¿no? Por eso yo argumento que la cuestión de historias de vida, de narraciones, de filmaciones, etcétera, que las y los estudiantes mismos pueden hacer sobre sus realidades, tanto en su país de origen como también hoy en día en Chile, por ejemplo, son centrales, porque es también construir procesos pedagógicos, procesos curriculares, donde ellos y ellas son sujetos y no objetos de ser incluidos en un sistema, sino también contando su propia experiencia. Entonces, esos años para mí, hace tiempo atrás, de ser parte de este aprender con esos estudiantes migrantes, jóvenes y adultos, fue muy importante, porque también me enseñan mucho sobre formas distintas de pensar cómo podemos descolonizar lo que hacemos como maestros y maestras, que muchas veces hacemos con buena voluntad, pero a veces que estamos reproduciendo este mismo sistema del racismo sistémico estructural, ¿no? O de pensar que la experiencia migrante es única, ¿no? Homogénea. Entonces, el último ejemplo que quiero compartir no es mía, es de una colega amiga que coordina eso en Ecuador. Y también estoy incluyendo el enlace si tiene interés. Y este proyecto se llama Corredores Migratorios. Y justo hace poco, este año, empezaron a formar 2 escuelas populares de saberes en movimiento, se llama, ¿no? Son escuelas migrantes. Uno es en Sucumbíos. Sucumbíos está en la frontera amazónica, básicamente, con Colombia, entre Colombia y Ecuador. Y Chimborazo es una provincia principalmente indígena, ¿no?
dos realidades muy, muy distintas y dos formas que, cómo se vive la propia migración, ¿no? La migración interna, la migración externa, y de cómo ambos contextos, como este programa mismo describe, intentan afrontar este xenofobia, este racismo que se vive en Ecuador y tal vez no es tan distinto lo que se vive aquí en Chile, ¿no? De repensar cómo situar la realidad, de cómo la gente ve a la población migrante, donde la migración, en nuestro caso en Ecuador, sí ha sido mucha gente colombiana, mucha gente venezolana, en un momento también poblaciones haitianas, pero donde hoy, como dije, la gente está saliendo, la gente está migrando, ¿no? En esta forma desplazada, forzada de la población misma ecuatoriana, es parte de una nueva realidad. Entonces, este proyecto que comparto está intentando reunir materiales, documentales, crónicas, fotografía, trabajo periodístico y también académico, tal vez muy similar a lo que hace aquí el Centro de Estudios Migratorios, ¿no? Que está ya como fuente de conocimiento sobre la realidad distinta de esas formas de caminar, ¿no? Migratorio, la movilidad humana, pero también las formas que la discriminación de las personas migrantes sigue muy presentes. Entonces, esas son algunas ideas, algunas experiencias mías, algunas experiencias compartidas, como este proyecto de corredores migrantes y las escuelas populares, que tal vez en cierta manera sean útiles para ustedes, ¿no? Pero quiero cerrar diciendo algo que para mí es muy importante. El trabajo de ustedes como maestras, maestros, profesores en esos procesos de educación migrante, obviamente es un desafío muy grande en esos tiempos donde la migración no está solamente creciendo, pero también las oportunidades para personas migrantes entrar en el mundo de estudio, entrar en el mundo laboral cada vez es más difícil, porque sabemos que con cuestiones económicas, inclusive aquí en Chile, con también los cambios climáticos tan extremos, como está viviendo muchas partes de Chile, de Ecuador, de América Latina, hace que también el desplazamiento interno, la desterritorialización también está creciendo. O sea, lo que acaba de suceder hace poco en Valparaíso, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son importantes también pensar. O sea, cómo en nuestros espacios, en los espacios de ustedes, de construir una educación migrante, llamado así, cómo pueden también hacer presente esas realidades tan distintas. Esas formas que, esas historias y narraciones de las vidas, tanto en el país de origen como acá, con las expectativas tal vez de regresar a los países de origen, siguen muy presentes, pero también cómo podemos trabajar de forma tal vez más profunda el racismo y no ignorarlo, no decir que es simplemente una actitud de personas, sino es una cuestión sistémico, estructural, que tenemos que trabajar todo el lado. Aquí pueden escuchar que tenemos gente cantando al lado. Tal vez es una manera de cerrar, ¿no es cierto?, este curso. Pero ahí un poco mis preocupaciones, mis preguntas que no dije desde el inicio, no tiene respuestas exactas, son esas pedagogías de la pregunta. Pero creo de cuestionar, de tensionar que es ser migrante, de ser parte de procesos de migración hoy, con toda la diferenciación y diversidad que hay, es importante visibilizar.
Es importante reconocer esas luchas, a veces que la interculturalidad funcional intenta borrar, intenta hacer pensar que con un discurso de interculturalidad todo está bien, cuando sabemos que todo no está bien, que hay muchos conflictos internos a distintas comunidades de grupos migrantes y entre ellos también mismos y también con la sociedad dominante chilena. Entonces son esas ideas que quería dejar con ustedes pensando que tal vez en sus espacios podrían abrir unas grietas, aunque pequeñitas, para empezar a cuestionar, tensionar y tal vez abrir posibilidades de algo distinto. Entonces, con eso ya voy terminando. No sé si hay algunas preguntas o comentarios que alguien quiere compartir. ¿Alguna, una o dos o tres palabras, alguien que quiera realizar algún aporte, alguna pregunta, Catherine? Pueden levantar la mano. Ahí Hay está Free Palestina Libre, Palestine. Free Palestine. Sí, Mire, Christopher también. preguntar lo siguiente, lo pregunto con humildad, sin ningún dejo de soberbia, ni mucho menos. De hecho, lo pregunto desde la ignorancia. Tengo la percepción de que todavía no se comprende la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. En muchos contextos se usan como sinónimos, ¿ya? Ahora bien, yo no digo que yo lo haya comprendido a la perfección. Creo que tengo una idea somera de la diferencia entre uno y otro concepto. Como decía, pregunto desde la ignorancia. Me gustaría, por favor, que enfatizara, ¿verdad?, la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Sí, voy a regresar a eso. Para mí, la interculturalidad funcional es un multiculturalismo. Como tú dices, no hay diferencia. Tal vez la diferencia es en la palabra, pero no en la práctica. O sea, para mí, y si uno ve bolita con bolitas chiquitas dentro, para mí, el multiculturalismo ha sido así, de reconocer la diversidad y de incluirlo a cierto nivel dentro de la cultura dominante, ¿no? O reconocer que existe, por ejemplo, distintos saberes o conocimientos, ¿no? Que podemos incluir en un momento en el aula, ¿no? O en la sociedad, pero que no cambia el sistema. Entonces, yo creo que la interculturalidad en los últimos años en América Latina, América del Sur, ha llegado a ser palabra de moda. Está en todo. Y está en todas las políticas de Estado de cada país. Pero para mí es un multiculturalismo renovado, ¿no? Cuya función es mantener el sistema y simplemente reconocer la diversidad. Entonces, yo personalmente no comparto esta perspectiva, porque seguimos, en cierta manera, discriminando, clasificando, inferiorizando esos distintos grupos, sus saberes, sus maneras de ser, sus maneras de pensar, etc. Entonces, no sé si Free Palestine entiende lo que estoy diciendo. O sea, Eh, por eso yo hago una distinción entre este intercultural funcional, básicamente igual que multiculturalismo, versus una perspectiva, podemos decir, más crítica, más que apunta transformación, de problematizar la sociedad en que vivimos.
Gracias, profesora. Me deja una tarea para reflexionar profundamente. Muy amable, ¿eh? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Christopher había levantado la mano. Sí, yo había levantado la mano. Tengo una pregunta. Eh, es básicamente en qué punto de todo lo que hemos visto se considera el avance de la globalización por medio de las tecnologías, es decir, los medios masivos a través del comercio, por ejemplo, o no sé, plataformas que nos coaccionan de alguna manera para incluir culturas ajenas a las nuestras, a nuestras formas de vida. Por ejemplo, no sé, es muy común que los jóvenes y gente de mi edad incluso haya visto mucha animación japonesa y hoy en día sea, por ejemplo, muy común comer sushi a raíz de todas esas influencias o no sé, es solo por dar un ejemplo. Entonces, existe una incidencia, digamos, del capitalismo, una incidencia de la globalización. Eso también podría llamarse, por ejemplo, colonialismo, porque si hoy en día vemos el mundo está configurado entre lo que es China y Estados Unidos, por ejemplo, a través de TikTok, eso también pasaría a ser parte de lo que hemos visto de este también como colonialismo de alguna manera. Eh, yo creo que depende, porque podemos decir que hay un aspecto positivo de la globalización, ¿no? Que empezamos ya a conocer otras experiencias de otros países, eh, de conectarnos, o sea, como el ejemplo, Christopher, que tú das de comida, obviamente es uno, pero sí que también hay conocimientos que sabes que viene de otros países que empiezan a viajar, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando la globalización es un sistema también de poder? ¿No? O sea, como por ejemplo las universidades han sido globalizadas. Entonces, con eso, no es globalización que incluimos esta diversidad de culturas, etcétera, sino una globalización occidentalizada, ¿no? Que el mundo occidental, con su diversidad también que existe, llega a ser modelo de educación, ¿no? En todas las universidades de América Latina hoy. Entonces, yo creo que es importante que en este mundo de alta tecnología en que estamos, eh, aprendemos cosas de otros países que antes no fueron posibles, pero también hay un sistema estructural que yo digo que sí, Christopher, es colonial en cierta forma, ¿no? Que nos hace pensar que todos podemos ser parte del mundo utilizado, ¿no? Sea, está en Chile, está en Ecuador, está en Colombia o está en Alemania, ¿no? Cuando sabemos que no es lo mismo de ser chileno o chilena o ser ecuatoriana o ecuatoriano que ser alemán o alemán. O sea, sigue esta jerarquía en el mundo que hace pensar que las personas del sur global, si entendemos América Latina, América del Sur como parte de esos surs globales del mundo, no tienen el mismo poder que tiene el norte. Entonces, de entender cómo este poder, en cierta forma, hoy en día sigue siendo colonial, ¿no? Algunas regiones del mundo son vistas como superiores y otras inferiores. Entonces, por eso yo digo, de asumir una perspectiva de colonial es eso. No es este gran marco teórico que uno tiene que leer y aprender, sino es cómo podemos cuestionar como maestros y maestros y con nuestros estudiantes cómo existe, cómo funciona en Chile, cómo funciona en distintas regiones en Chile, que no es lo mismo en el sur chileno que en el norte o en el centro capital, Santiago, ¿no?
Y estuve en esos días en Temuco y Villarrica, donde la situación es muy distinta. Entonces, yo creo que también es eso, ¿no? O sea, preguntar, cuestionar, poner duda, ¿no? De cómo un poder colonial sigue funcionando la interno dentro de Chile, dentro de los procesos educativos en que trabajamos y cómo cuestionamos. No hay un manual de decir, sí, vamos a descolonizar la educación, pero tal vez de considerar en nuestras propias prácticas de cómo hacemos esta pregunta. Es interesante pensar, ¿no? Eh, y para mí abre preguntas distintas sobre qué entendemos por migración, por migrantes y esas narrativas, esas historias distintas que no permite homogeneizar esta categoría, sino cada vez más problematizarlo, hablando con las mismas estudiantes, con las mismas comunidades, ¿no? Con esta etiqueta migrante. Eso es lo que opino yo, Christopher. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a Christopher por las preguntas. Adriana, no sé si quieras dar unas palabras de cierre o señalar algo complementario antes de... Es que no sé si Catherine definitivamente ya terminó, Catherine. Sí, yo creo que con la cuestión del tiempo, también respetando el tiempo de ustedes, ya estamos llegando a eso. No sé si hay otra pregunta muy pendiente o si no, vamos cerrándolo, Adriana. Ya bueno, nuevamente agradecer a todos, a todos quienes participaron en este curso, a Catherine, te lo agradecemos enormemente. Muchos de nosotros te habíamos leído y la habíamos leído como lo académico, ¿no? Cuando a uno le dicen tiene que leer esta cosa, igual como nosotros lo hemos hecho con ustedes, nosotros los que estamos acá lo hicimos y seguramente varios de los que están aquí lo hicieron con internet y googlearon a Catherine Walsh y en un momento de la vida, cuando las cosas se tienen que conjugar, para bien de nosotros, logramos que ella estaba de temprano, hemos estado temprano, estuvo en la USACH en vivo y ahora acá con nosotros, así que yo también sé que estás muy cansada, Catherine. Te agradezco enormemente tu mirada, sin lugar a duda. No es solo la mirada de la interculturalidad de Wikipedia, ¿no? Sino que es una mirada crítica, es una mirada que nos lleva a cuestionar también nuestro quehacer. Creemos que el curso que nosotros dimos apunta para ese lugar. Eh, Sabemos que nos falta perfeccionarnos. Yo diría que en Chile somos nuevos con estos temas. Ha avanzado más, como decía Catherine, el eslogan que la práctica. El eslogan está en la política pública, el eslogan está, incluso hoy día podríamos verlo hasta en las propagandas de televisión. La idea de la interculturalidad, la idea de la inclusión, pero, eh, pero nosotros estamos nuevitos en esto y nos falta mucho entender a propósito de unas preguntas que están ahí al lado sobre las epistemologías que hay respecto al tema, las discusiones recientes. Eh, Esto no es un tema que en América Latina esté hablándose desde hace poco, hay países que nos llevan años luz en este proceso. No por ello digo que tengan resuelta el tema de la interculturalidad, ¿no? Pero claramente en nuestro caso, en un país que es más bien homogenizante, en un país que es más bien, como lo hemos dicho en el curso, de mirada hacia la Europa, ¿no? O hacia Estados Unidos, y poco hacia América Latina, esta experiencia, este curso y esta presentación de Catherine espero que tengan en algún lugar de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, que salgan de nuestra mente y en alguna parte de nuestro trabajo puedan ser aplicadas. No es fácil, es complejo, tenemos que aprender a hacerlo, pero
conociendo a todos y a todas las que tomaron el curso, confiamos plenamente no solo en lo que aprendieron, en lo que también Catherine señalaba a propósito del conocimiento y los saberes situados, ¿no? Muchos de ustedes tienen experiencia desde el lugar en que están. Es como, ¿qué les voy a hablar yo de migrantes a los que están en el norte, ¿no? A los que están allá en Antofagasta, en Arica o en Colchane, que tienen una experiencia tremenda y también podrían enseñarnos a nosotros muchas cosas. Así que eso, no me alargo más, estamos ya todas y todos cansados. Muchas gracias María Eugenia, que estás por ahí todavía conectada, al Ministerio de Educación. Muchas gracias al equipo, a los profesores, a los investigadores del Centro de Estudios Migratorios, Beatriz Seguel, Byron Dualde, está Alexandra por ahí también, de arriba está Teresa, yo la veo arriba, Teresa. Pero ahí levanten la manito, Teresa Pérez, Mónica. Bueno, está también Carlos, que trabajó como facilitador en este curso, Bernardo, no sé si se me va alguno más, bueno, perdónenme los que se me van, pero creo que nosotros hemos construido un granito más de arena, o como decía, en la grieta, como dice Catherine, alguna plantita, alguna hojita está saliendo por ahí. Así que eso, muchas gracias a todas y todos y bueno, espero verlo pronto en otra experiencia. Muchas Muchas gracias, gracias. Adriana. Y un saludo especial a Guillermo, que veo ahora en la pantalla, con quien estuve hace poco en Villarrica. Es muy lindo verte nuevamente, Guillermo. Muchas gracias. Nada, pero mira, genial. Ya, un abrazo, sí, ahora sí nos vamos a Muchas gracias conectar. a todas y Para todos. todos, vamos a tener la grabación por si alguien la Muchas solicita. gracias. Sí, La y la subimos. presentación, por favor. La podemos Muchas, subir por el SEM, por las secciones. me parece. Gracias, gracias, Ya. gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao, Chao, chao. un gusto. Chao a Chao, todos. muchas gracias a todas y todos, que estén muy bien.